Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Braulio Reynoso y te vengo a presentar la Revolución Mexicana, qué fue y los presidentes posteriores hasta Ernesto Zedillo. Todo comienza desde la independencia de 1821, pues los problemas principales que teníamos como nación eran a causa de la tierra, pues como mexicanos no teníamos derecho a un pedazo de esta. Y no solo esto, además, gente de clase baja explotada en los puertos y minas. Sin duda alguna, Díaz, como gobierno capitalista, estaba más enfocado en joder a las clases sociales bajas, pues al no tener en qué caer muertos, él y las clases sociales altas gozaban de privilegios. Esta división social fue la mayor causa de la revolución, que fue puesta en marcha cuando Madero es encarcelado, pues tenía altas probabilidades de vencer a Díaz en las elecciones. Ya Madero en el poder, después de varios inconvenientes, es traicionado por su gente, al ver que la repartición de tierras no se lleva a cabo, ocupando Huerta la presidencia después de asesinar a Madero, ya antes mencionado. Pero ¿quién era Huerta? Un porfirista más. Carranza se pone en contra, todo esto provocando que Huerta huya a Cuba. Carranza quedando en el poder y así presentar nuevamente más inconvenientes para posteriormente Obregón tomar el poder. Siguiéndole Plutarco Elías Calles, quien funda el PNR, Partido Nacional Revolucionario, al que hoy se le conoce como PRI, Partido Revolucionario Institucional, y que ha sido el partido que ha representado a México a lo largo de sus mandatos. Además, Calles ocupó la silla presidencial en el periodo que se le conoce como Maximato, en donde Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez fueron presidentes. Seguimos con Lázaro Cárdenas, quien entró a la política gracias a Plutarco Elías Calles, y un tipo que buscaba de alguna manera reparar los errores que había dejado la Revolución Mexicana. Con él es con quien se inicia la reforma agraria, que consistía en la repartición equitativa de tierras a los mexicanos. Cárdenas crea el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, con el fin de tener una mejor cultura social como ciudadanos. Pero sin duda alguna, y una de las más importantes, es en 1938, pues la expropiación petrolera que marcó a los mexicanos es quizá uno de los hechos más importantes para el país. Seguimos con Manuel Ávila Camacho, el primer presidente que se declara católico, y en 1942 convocó una asamblea en la cual buscaba dejar ver la unidad política y en la cual asistieron expresidentes. Este firmó un acuerdo en el cual Estados Unidos tendría la venta exclusiva de toda la producción exportable. Durante este gobierno se permitió las instituciones privadas y más aún de carácter religioso. Todo se va mostrando bien, pues amplió la red de carreteras para tener una conexión en el país. Y además creó el IMSS, instituto que sigue existiendo en la actualidad. Sin duda alguna, este tipo aportó al país, pues a lo mejor más que los actuales sí. Ahora es turno de Miguel Alemán Valdés. Como primer punto importante tenemos la urbanización del país, pues lo rural se hizo urbano. Íbamos bien, pues además inauguró la refinería de Salamanca, hoy existente. Adolfo Ruiz Cortines, él tenía que cambiar la opinión del país, pues con Alemán, además de haber traído varias cosas que existen todavía, su corrupción había dejado un mal sabor de boca. Cortines es quien otorga el voto a la mujer, completamente. Surgió otra devaluación en su sexenio, ideó un plan agrícola que buscaba la mayor producción de alimentos básicos, y lo logró, aunque aún no era suficiente para toda la población. Sinceramente, no lo catalogó como el mejor presidente que pasó por México, pero hubo peores. Ahora vamos con Adolfo López Mateos, quien como otros presidentes crea una institución que existe en la actualidad, y me refiero al ISSSTE, e hizo cosas buenas ya que nacionalizó la electricidad y además no endeudó al país de una manera tan excesiva como acostumbraron ciertos presidentes. Además de que la economía creció bastante e iba detrás de los que se mantenían izquierdistas. Vamos a darle con Gustavo Díaz Ordaz, un presidente que se mostraba inteligente, pues sabía 2 o 3 cosas que lo catalogaban como buen político. En lo que llevaba de su sexenio, un claro ejemplo es que promovió la Ley General de Trabajo, que fijaba los salarios mínimos, prestaciones, entre otros derechos. No solo eso, sino que logró que financiaran la construcción del metro de la Ciudad de México, que hoy en día se usa bastante y de gran utilidad para las personas de esa ciudad. Había cosas buenas, pero un hecho que hasta la actualidad se sigue recordando cada año. Hablo de la matanza de Tlatelolco en 1968, que aunque bien se sabe que él no fue el principal responsable de este hecho, ocurrió bajo su poder. Aquel día nunca se podrá olvidar, pues por el simple hecho de manifestarse no estábamos de acuerdo con nuestras leyes, cómo seríamos capaces de matarnos para mostrar inconformidades. Esto fue el foco de atención durante su sexenio. Vamos a pasar quizá con uno de los peores presidentes que ha pasado por México. Me refiero a Luis Echeverría, pues cosa que hacía era cosa para afectar a la nación,
Pues de las pocas cosas buenas que hizo fue el Infonavit, el Fonacot, regresando a sus errores, devaluó el peso un 40%, además de meter a la política a uno de sus amigos inexpertos, José López Portillo, quien posteriormente ocupó la presidencia para mostrarse algo similar. Pues eran cadenas de errores y uno de ellos fue el nepotismo, pues este hombre se dedicó a darle un lugar en la política a la mayoría de los integrantes de su familia. Y ese no es el error, sino que cada uno de ellos se mostraron inexpertos y uno de los más sonados le otorgó la dirección de policía y de tránsito a uno de sus mejores amigos, Arturo el Negro Durazo. A través de esto fue cuando el narcotráfico se dio a notar como hoy en la actualidad, además de tener las deudas a más no poder, pues los préstamos estaban al límite, esto provocando una gran devaluación que quizá fue una de las peores. Y ahora con el gobierno de Miguel de la Madrid, donde la devaluación estaba al 3100%, pues como país estábamos tirados. Durante su gobierno el PAN ganó por primera vez una elección y esta sería estatal. Este partido en el cual ya hemos tenido presidentes. El hecho que marcó su sexenio fue el terremoto de 1985, pues no permitió ayuda de otros países, un gran error, pues solos no podíamos. Se calculaban alrededor de 40,000 muertes. Salinas de Gortari, un tipo que desde sus inicios de sus elecciones mostró injusticias, pues se sabe que llegó al poder con trampas, pues él no había ganado la elección. Empezó con el pie izquierdo, pero poco a poco fue corrigiendo errores por los cuales estábamos en crisis. Además de subastar empresas para abonar la deuda que teníamos como nación. Su sexenio fue marcado debido a un hecho bastante aterrador, pues cuando las campañas a las elecciones posteriores, los candidatos a la siguiente presidencia, ocurrió una tragedia que fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia del PRI. Se especula mucho y una de esas especulaciones es que Salinas tuvo que ver en ese asesinato. Responsable o no, culpable o no, el poder estaba en sus manos y tenía que enfrentarse a las consecuencias. Ahora a buscar un candidato que se asemejara o que tuviera postura similar a Colosio. El elegido era Ernesto Zedillo, quien ganó las elecciones, pero antes de salir, Gortari tenía otro problema, el cual era una devaluación, en la cual uno de estos dos políticos tendría que hacerla. Y a México como país le convenía que le hiciera el presidente que iba de salida y no el que iba de entrada, pues eso dejaría una mala imagen. Terminemos con Ernesto Zedillo, quien enfrentó de alguna manera la devaluación que venía del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y era un problema muy grave, ya que cayó la bolsa de valores como nunca se había visto. A esta crisis se le denominó como el error de diciembre. Estábamos endeudados con Estados Unidos más las tasas de intereses al 100%, esto provocando que las deudas de las familias aumentaran y no se pudieran pagar. Cerramos con que varios estados ya no confiaban en el PRI y buscaban a cambio votando por otros partidos. Yo me despido, muchas gracias.